Bienvenidos a este nuevo webinar, que es el tercero ya del programa de gestión digital para directivos de centros educativos, organizado y patrocinado por Blink Learning. Mi nombre es Macarena, formo parte del equipo de Blink y les quiero agradecer a todos y a todas por acompañarnos en esta tercera edición, por hacerse el tiempo y por estar acá conectados con nosotros. Así que antes de presentar a nuestro invitado de hoy, les cuento brevemente sobre la dinámica del webinar, que igual más o menos ya algunos la saben, que ya nos acompañaron en otras ediciones. Está siendo grabado este webinar, con lo cual preguntaban, y sí les haremos llegar la grabación a todos los asistentes, una vez que la tengamos, al correo con el que se inscribieron. Así la pueden volver a ver y también reenviarla a quien consideren que le puede interesar. Después también en el chat o en preguntas y respuestas que ya estuvieron interactuando, ahí también nos pueden ir mandando las dudas, consultas, preguntas que van teniendo, experiencias que quieran compartir para hacer mucho más enriquecedor el encuentro. Eso por un lado. Hoy vamos a ver los retos y desafíos de la gestión directiva en la nueva escuela, y para eso vamos a tener con nosotros a Wilfredo González. Wilfredo, ¿estás por ahí? Estamos listos. Perfecto. Para primero ¿Cómo te voy a están? presentar. ¿Qué tal, Wilfredo? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Voy a presentarte y voy a leer tu currículum, Wilfredo, porque si no, no me voy a acordar de todo. Vos corregime Ok, si me muchas equivoco. gracias. No, Wilfredo es doctorando en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, es magíster en currículo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Evaluación Educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente, es especialista en sistemas de evaluación de los aprendizajes, experto en el desarrollo de competencias, capacidades, desempeños y actitudes, es investigador, además también es asesor, consultor pedagógico y autor de proyectos educativos. Muchas gracias, Wilfredo, por acompañarnos. ¿qué ocurre? Y bueno, ya para no demorarnos más, los dejo con Wilfredo y pasamos a tu exposición, Wilfredo, todo tuyo. Ok, sí. Permítame compartir la pantalla de la presentación. Me confirman que estamos, ¿sí? Sí, Perfecto. perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados amigos, colegas y directores, en realidad de la América y de España que nos están escuchando. Vamos a trabajar en este webinar un tema muy interesante que está relacionado con la gestión de los equipos directivos en las escuelas y en la nueva escuela. Y la nueva escuela seguramente es la escuela resultado de la pandemia. La pandemia ha cambiado mucho. Porque había antes una escuela nueva, pero ahora es una nueva escuela. De modo tal que vamos a tratar de ubicar eso también. Y esta exposición se centra en los retos, en los desafíos. Vamos a plantear cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos. No tenemos soluciones todavía porque siguen siendo grandes retos, grandes desafíos. Nuestro punto de partida es una época de cambios, de incertidumbre, de la cual estamos saliendo ligeramente en términos de una pandemia. Pero no solo eso, ha cambiado la manera de ver y entender el mundo. Sobre todo de entender el mundo y de comprenderlo desde el punto de vista del conocimiento. Hay retos en la gestión del conocimiento. No voy a abordar todos, pero voy a hacer un perfil de lo que nos toca como directivos enfrentar en nuestras escuelas. Hay cambios en la manera de entender y explicar el aprendizaje. Uno de los elementos más importantes del cambio en el aprendizaje son los medios. Hoy los chicos aprenden con medios totalmente diferentes a los que nosotros tuvimos. Nosotros teníamos que ir a una biblioteca
hacer cola, esperar por un libro, el libro más pedido, te lo prestaban unos minutos, pues tenías que ser muy rápido tomando notas. Hoy, los chicos tienen disponible prácticamente toda la información. Y al haber cambiado los medios, han cambiado los ritmos, han cambiado los estilos de aprendizaje. Pero esa es la parte externa. Lo más importante, y que es un reto para los directivos, es que el aprendizaje ha cambiado de manera de entender y explicar. Ya lo mencionaré más adelante, porque estuvimos acostumbrados a las explicaciones de la filosofía sobre el aprendizaje, o a las explicaciones de la psicología, que nos ha acompañado prácticamente casi todo el siglo pasado, pero hacia finales del siglo, la medicina ha entrado en acción y nos explica la neurociencia cognitiva, cómo es el aprendizaje. Para nosotros es un reto enorme asumirlo, entenderlo, comprenderlo. Otro elemento de esta época de cambios e incertidumbre son los cambios que hay en la comprensión de lo que es enseñanza y evaluación. Por supuesto, si el aprendizaje cambió, pues la enseñanza y la evaluación tienen que cambiar. Eso aún estamos asimilando, entendiendo, porque eso va a generar cambios de enfoque, cambios de método, cambios de modelos, cambios de entorno, entornos de enseñanza, métodos de enseñanza, modelos de enseñanza, y para los directivos gestionar esos cambios de enfoque, gestionar los cambios de método, gestionar los cambios de modelo, gestionar los entornos. Fue terrible cuando apareció la pandemia. Estábamos acostumbrados a hacer una gestión del aprendizaje en la presencialidad y de un momento a otro muchos no estuvimos preparados para ello y tuvimos que aprender a gestionar un aprendizaje en un entorno virtual. Aún hoy hay organizaciones educativas que ni siquiera entienden lo que es un PLE, un LMS, un Personal Learning Environment o un Learning Management System. Y el futuro lo entenderemos híbrido, o muchos siguen pensando que no, se acabó la pandemia y regresamos a la presencialidad. Y algunos piensan que regresar a la presencialidad es regresar al 2019. Esos son, digamos, en síntesis, un poco los cambios de incertidumbre. Frente a esto, tenemos retos. Por ejemplo, los retos en la gestión del conocimiento. No voy a desarrollar todo, simplemente voy a mencionar algo. En nuestras escuelas tenemos docentes que han sido formados con una epistemología básicamente del siglo XIX, con una mirada positivista, profesores de ciencias sociales que quieren enseñar la realidad social tal cual es, sin involucrarse en procesos pedagógicos conductistas tecnológicos, presentan, transfieren la información, explican, aplican, evalúan. O los que han sido formados ya en el siglo pasado y que entienden un enfoque pedagógico más cognitivo-constructivista, que en la práctica, cuando trabajan, nos enseñaron a hacer motivación, recuperación de saberes previos, generación de un conflicto cognitivo, procesamiento de la información, y nosotros hacemos gestión de que esto esté ocurriendo en la escuela. Como fue digamos, el modelo fundamental del siglo XX. Hacia finales del siglo XX, con la unificación europea, con los nuevos problemas del mundo, surge una epistemología distinta. La epistemología del siglo XX fue una epistemología interpretativa, constructivista,
Y hoy tenemos una epistemología vivencial de enfoque de pensamiento complejo y que nos dice que en la escuela tenemos que trabajar con una situación de aprendizaje, tenemos que definir propósitos y organizar, hacer gestión del conocimiento y acompañamiento, que la motivación, la evaluación es transversal, nos cambiaron todo y eso implica cambio epistemológico y eso implica cambio en toda la estructura de lo que es la gestión del conocimiento. En nuestras escuelas vivimos los tres. Ante algunos estudios, hay aún hoy equipos docentes, gestores, directores con pensamiento del siglo XIX. La mayoría son de pensamiento del siglo XX, constructivistas, neoconstructivistas, y hay algunos que ya están entrando a los enfoques epistemológicos más recientes y que están relacionados, por ejemplo, con esta palabra que apareció, las competencias, y que algunos dicen, aún es un tema que no está claro, pero es un reto para nosotros en términos de gestión. Ahora, ¿qué modelo de gestión de conocimiento predomina en nuestra escuela? Una gestión del conocimiento más constructivo, más interpretativo, más ligado, digamos, a una mirada positivista del estudio del qué es, sin meternos, sin interpretar, sin desarrollar, o hacia una mirada más vivencial en la que estamos comprometidos en lo que se llaman las competencias. Edgar Morin, lo que nos plantea Edgar Morin es que hay que aprender a enfrentar la incertidumbre. Vivimos una época cambiante en la que los valores son ambivalentes, pero lo que dice Morin es que todo tiene que estar ligado al conocimiento. ¿Será que hay un modelo de gestión directiva para el siglo XXI? Cuando él habla del enfoque epistemológico del pensamiento complejo, lo que nos dice es que hoy estamos comenzando a mirar hologramáticamente. Es decir, mirar la parte, porque en la parte está el todo, y en el todo está la parte. Y estamos yendo hacia un modelo de aprendizaje holístico, integrador, de la parte y el todo y la parte. Y que ya no debemos ver las cosas de manera lineal, sino en forma cíclica, recursiva, y de manera interrelacionada. En términos de gestión, esto es todo un problema, porque si tienes presente todo esto, estamos trabajando, por ejemplo, en que las competencias en las escuelas se interrelacionan, cuánto se está trabajando en proyectos de aprendizaje integradores, aún, por ejemplo, en mi país, Perú, cuando un profesor dice, voy a trabajar un proyecto, está pensando solo en su curso, en su área, y cuando se le dice, un proyecto tiene que ser interdisciplinario, y hoy hablamos de intra e intercompetencial, estamos asumiendo estos principios que son nuevos en un enfoque epistemológico que para nosotros es un reto en términos de gestión. Obviamente que no estoy dando la solución de gestión, algo mencionaremos, pero estoy planteando la problemática con la que vivimos. Otro elemento que sintetiza toda esta situación es el concepto de competencia. ¿Cómo entender esto de las competencias? Cuando aparecieron fueron criticadas. En España, Jimeno Sacristán, un artículo célebre sobre qué cosa es. Estamos hablando de una moda. Estamos hablando realmente de
de una nueva manera de entender. Lo cierto es que estamos entendiendo, y hoy, por ejemplo, podemos mirar ya la competencia como una estructura compleja, básicamente, que ha llegado a integrar lo que hemos hecho el siglo pasado. Manejar conocimientos, manejar habilidades, manejar disposiciones, condiciones de calidad, o lo que llaman intellectual behaviors, para realizar una tarea, una aplicación, una transferencia. Hubo una época en que nos centramos en la gestión y en el manejo de habilidades y destrezas y actitudes. Pero hoy la idea es, en un mundo más práctico, más vivencial, trabajar las tareas. Y entonces la competencia se convierte en un constructo complejo y que hay que manejar integralmente todos estos elementos. Y desde el punto de vista de la gestión, tiene una mirada de proceso. Lo vamos a explicar y seguramente va a haber algunas inquietudes y preguntas de ustedes. Les voy a agradecer mucho ir tomando nota, haciendo algunas interrogantes para que ustedes puedan, en el momento que vamos a abrir, 2 veces intento conversar con ustedes al respecto. Es decir, yo tengo que realizar una tarea, una aplicación, y la tengo que hacer bien, con condiciones de calidad. Para ello, necesito manejar ciertos conocimientos y necesito manejar ciertas habilidades. Cuando combino todo eso y realizo la tarea cumpliendo con esas condiciones, me estoy acercando a esta idea que llamamos competencia. Esto es lo que se maneja actualmente. Gestionar esto es una tarea muy interesante. Otro elemento que nos ha alterado es la tecnología de la información. Les decía que el mundo lo tienen en los dedos. Con un dispositivo, los chicos hoy tienen el mundo al alcance de sus dedos. Pero eso trae un problema grande, la gestión del riesgo. Porque no todo lo que está en la internet, vamos a decir, porque es la red de redes que tiene toda esa información, no todo es valioso. Hay el riesgo de la falsedad, el riesgo de esto, que lo que encontramos no sea lo adecuado. Validez, confiabilidad. Entonces la escuela hoy tiene un reto de manejo del riesgo de que el mundo esté en los dedos. ¿Cuánto se está trabajando frente a eso en nuestras escuelas? ¿En qué medida los estamos preparando para tomar decisiones adecuadas respecto a validez y confiabilidad de la información? ¿Es un curso? ¿Lo hace cada uno? ¿Cada profesor les da un tip al respecto? ¿Cómo es que la escuela ha definido, por ejemplo, por supuesto que las TIC son importantes y que tenemos muchos medios, software, tenemos aplicaciones, tenemos plataformas, y todo el mundo, y todo está al alcance de un clic. Pero eso tiene riesgos. La gestión del riesgo, de la validez, de la confiabilidad y de la veracidad. En la escuela de hoy tiene que gestionar y tiene que asumir ese riesgo. Vamos a abrir una primera rueda de preguntas y comentarios respecto a este panorama que les he presentado. Estamos atentos, seguramente vuestras preguntas están siendo sistematizadas y les voy a pedir que si hay algo que ya me lo mencionen
para poder comentar acerca de vuestras preguntas. Muchísimas gracias. ¿Alguna inquietud? Por favor. Wilfredo, por ahora no Sí. tenemos Ah, consultas de... todavía no hay, No tenemos consultas, así que Ah, podemos mira. seguir. Y tanta cosa que he dicho no ha provocado todavía nada. En mis directores no creo. A ver, vamos a dar un minuto para preguntar. De repente, por ahí, por el chat, por favor, escriban. Escriban, escriban. Debe haber una pregunta. Y si no, volvemos a parar luego más adelante un poquito o ya nos quedamos hasta el Sí. final porque vamos a seguir Bueno, avanzando. acá Irma nos pregunta, Irma. ¿cómo apoyar en casa un uso responsable de las TICs? Ya, entonces, ahí el problema es que la gestión del uso tiene que estar resuelta por la escuela en alianza con los padres. Pero, por ejemplo, hoy los padres, ambos trabajan. Entonces, recuerdo mucho, en una escuela le decía a la mamá, pero dígale, por favor, profesora, que no esté hasta las 3 de la mañana con su celular. Digo, a las 3 de la mañana, ¿dónde está? ¿En su hogar? Yo le voy a decir, le decía la profesora, yo le voy a decir a tu hija, no uses el celular hasta tan tarde. O sea, no hemos diseñado todavía, me parece, cómo es que padres y escuela pueden afrontar este riesgo. Gestión del riesgo, ustedes saben de lo que estoy hablando, tiene que ver con conocer el problema y diseñar la manera en la que tenemos que trabajar. Ahora, limitando, prohibiendo, no lo vamos a conseguir. O sea, la respuesta tiene que ir por este lado. ¿Cuál es el proyecto de formar ciudadanía digital responsable en los chicos? Eso es parte de lo que hay que comenzar a pensar de aquí en adelante en la escuela nueva. ¿Verdad? Ahí están llegando más Sí. preguntas, Wilfredo. A ver. Vamos, así que esta hago 2 ahora y dejamos más para Ya, después. perfecto, perfecto. Roberto nos consulta, ¿cómo he de entender el tema de las competencias si la educación busca hoy más lo humanista? Justamente, hay competencias muy técnicas, pero cuando hablamos del factor de calidad, o sea, voy a regresar acá. Si yo quiero una tarea totalmente técnica, mecánica, sin que haya condiciones de calidad humana, entonces estoy yo construyendo una competencia puramente técnica. Hoy estamos trabajando una mirada de competencia trascendente, vamos a decir, de competencia más integradora. Si es que las condiciones de calidad, las disposiciones que se necesitan mostrar, no tienen un elemento humano, un elemento ético. Bueno, todos los que han escrito estas cosas sobre competencias, si uno lee, digamos, en español, uno de los más mencionados es Tobón, ¿no? Sergio Tobón. Él habla y justamente en su tesis doctoral lo que aporta a la mirada tecnológica de las competencias, porque él se encontró una mirada muy técnica de la competencia en la que solamente era eficacia y eficiencia, y él aportó la cuestión ética. O sea, nosotros en América Latina tenemos esta idea, no basta ser eficaz y eficiente, hay que ser ético, sobre todo en una sociedad de tanta corrupción en la que vivimos nosotros. Entonces, tú tienes que formar seres competentes éticos. Y los que tienen miradas cristianas, la competencia pasa por la trascendencia. O sea, formar un ser competente, no solo ético, sino moral y trascendente. Eso va a depender del modelo de competencia que tú estás construyendo y del modelo de gestión
de aprendizaje basado, si quieres, en este enfoque. Porque no basta llenar de conocimientos, no basta desarrollar habilidades. Necesitas formar condiciones de calidad ética, moral y humana. Solo así vas a tener personas que hacen las tareas, dónde, en cuándo. O sea, no es una cuestión solo técnica. Nosotros tenemos una mirada de la competencia trascendente, no solo ética, sino que va mucho más allá, si quiere, con Morin, en una espiritualidad humana, cósmica, y si somos creyentes, pues en una espiritualidad de religión que nos acerca a Dios. O sea, no es una cuestión solo técnica, esa es una mirada que ya pasó. La competencia ahora tiene que ser vista, si es que quieres llamarle competencia, porque finalmente es un modelo integral de formar al ser humano. Cuando me dicen a mí colegios en los cuales trabajo o me consultan, nosotros queremos hacer una educación integral. El modelo que más se acerca es este, el que siempre y cuando coloques esos elementos aquí, en las condiciones de calidad. Está en tus Wilfredo, manos. y Sí. acá tengo dos preguntas parecidas. Jorge pregunta, ¿hacia dónde debe ir la gestión actual del directivo? Y Verónica también consulta cómo era el ritmo de las necesidades actuales en una escuela que va en otro ritmo. ¿Cómo pensar en una nueva Claro, escuela? Esto no sé si es para más adelante, para el sí, final. voy a guardar las dos preguntas Yo que las son guardo. interesantes. ¿Por qué? Porque voy a explicar algunos elementos más que van a dar respuesta a Por eso. eso, por ahí nos Correcto. conviene seguir y después hay Sí, varias, yo voy ok, anotando sí, las preguntas. Perfecto. perfecto. Muchas gracias, se animaron, qué lindo. Sí, sí, y Ya se animaron. que sigan Sí, sigan, escribiendo, yo sí, las voy a ir sigan escribiendo anotando. porque yo al final voy a abrir un Perfecto. espacio bastante grande de comentarios y preguntas. Yo las anoto y al final las seguimos entonces. Perfecto. Entonces ahora hablemos de los retos en la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo será esto? Que, por ejemplo, la organización más importante que trabaja estándares, la International Standard, pensando en el desarrollo humano, en el desarrollo, comienzan a ver que no va a haber sostenibilidad en el mundo si no hay una educación de calidad. La educación no puede quedarse en lo que está, tiene que ir entrando a una dimensión. Y entonces lo que nos dicen es, las organizaciones tienen que tener sistemas de gestión, no de la calidad, o sea, porque la ISO 21001 no habla de calidad, habla de la organización educativa centrada en el desarrollo de los aprendizajes. Es interesante para los que trabajan en gestión saber que hay una propuesta de sistema de gestión. Y como todo sistema de gestión hace referencia a Deming, que fue uno de los primeros, el primer estadístico y junto con otro, que plantearon desde mediados del siglo pasado, planificar, hacer, verificar, actuar, es nuestra tarea de gestión. Entonces, cuando me preguntaron, ¿cómo hacemos la gestión? Bueno, haces un diagnóstico de la situación complicada, como la primera pregunta que me hicieron, ahora la que está guardada, la primera dice, tenemos este problema, pues vamos, habrá que planificar qué cosa, la perspectiva que tengamos a partir de el diagnóstico que realicemos y del propósito como escuela que tengamos. Si quiero formar seres integrales, si quiero formar solamente técnicos, si quiero formar solamente... O sea, pero igual, te va a tocar planificar, te va a tocar ejecutar esa planificación, verificar y revisar todo para volver a planificar y seguir dándole estas vueltas, ¿no? Entonces, ISO pues presenta unas ideas que vale la pena mirarlas porque algunos están descubriendo un orden interesante. Solo lo menciono como ejemplo de cómo hoy hay gente preocupada de ayudar a la escuela desde diferentes perspectivas. No es ninguna obligación, por favor.
no es tampoco, sí, hay que sacar, no, no es eso, no. Es simplemente una mirada y una idea que nos puede ayudar. Porque nosotros siempre planificamos, realizamos, verificamos y mejoramos las cosas. Hay un punto que nos toca revisar: el aprendizaje dependiente y el aprendizaje autónomo. Este camino en el que estamos trabajando. Cuando el sistema de gestión en tu escuela está ligado a los aprendizajes más dependientes, tienes un equipo de profesores muy fuerte, con currículos bien definidos, no son flexibles, y la cosa funciona matemáticamente. Los chicos aprenden lo que se les enseña, no van más allá de. Pero hoy, como se ha abierto un poco al mundo, y también la pandemia generó que este aprendizaje dependiente se rompa de alguna manera, y los chicos quedaron libres. Pero hubo todo un descuido de desarrollar y apoyar el aprendizaje autónomo. Hay estudios que muestran que muchas personas, los conocimientos que tienen, son resultado de su formación dependiente. De manera autónoma, ¿cuánto has aprendido? Casi nada. Todo lo que sé es porque me han enseñado. Pero hay personas que 80% de lo que saben es porque lo han buscado solos, porque su aprendizaje ha sido autónomo. Y lo que recibieron en la escuela es poco, pero ellos aprendieron más. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo hicieron esa gestión del aprendizaje autónomo? ¿La escuela nueva los va a llevar a esto o los quiere regresar? En mi país hay mucha gente que dice, tenemos que regresar totalmente a las aulas presenciales y al manejo de los profesores porque los chicos no han aprendido nada. Claro, no han aprendido nada porque de repente no los hemos ayudado a hacer aprendizaje autónomo. Ese es uno de los retos. Y para que eso ocurra, hay que comenzar a ver en términos de proceso. Por ejemplo, decir a los chicos que tienen que hacer actividades dependientes son actividades que la escuela las diseña, las facilita, las media, las guía o las impone. Depende del tipo de gestión que tú hagas. Y lo que se hace es transferencia, instrucción, transposición didáctica, y los chicos reciben, retienen, reproducen y aplican. Sin embargo, hay actividades autónomas. Los niños hacen percepción sensorial, experimentación, razonamiento. Entonces, hay gestiones que apuntan a este tipo de actividades y estaríamos diciendo, están haciendo una gestión que los está llevando a la autonomía. No existe una autonomía plena ni una dependencia plena, o sea, es un continuo. Pero entonces lo que estamos diciendo es, si hay actividades que son actividades dependientes en términos de aprendizaje y hay actividades autónomas, pues una gestión, y aquí voy respondiendo a una de las preguntas, ¿qué hago? Pues combina en tu sistema de gestión propuestas de control dependiente, con transferencia, con instrucción, con materiales, pero también diseña actividades de descubrimiento de percepción sensorial, de experimentación, de intuición, de imaginación, de fe, finalmente. Pero para ello necesita fuentes. Necesitas bibliotecas, internet, base de datos, necesitas redes sociales, necesitas la organización educativa, necesitas a la familia. Y en tu sistema de gestión tienes que comenzar a pensar en que todos estos elementos tienen que estar reunidos, organizados para lograr ¿qué?
el aprendizaje, que puede ser adquisición de lo nuevo, consolidación de lo que ya sé o modificación. Rumelhart nos decía, hay 3 tipos de aprendizaje. En este momento, para muchos, por ejemplo, de los que están presentes, de repente hay algo nuevo. Eso yo no había escuchado nunca. Eso incrementa mi estructura cognitiva. Hay cosas que está diciendo este expositor que yo ya las sabía, pero el ejemplo que ha puesto o las líneas que ha desarrollado consolidan mejor lo que yo pienso. Un aprendizaje de afinación, lo que llaman el tuning, el perfeccionamiento. O posiblemente hay cosas que estoy escuchando que chocan con lo que yo tengo. Sin embargo, la potencia explicativa de lo que me dan es tal que me cuestiona y me puede llevar a modificación. Puedo adquirir, puedo consolidar, puedo modificar. ¿Qué? Habilidades, destrezas, conductas, valores, actitudes. Y claro, los valores y las actitudes están por otro lado. Las conductas andan por otro lado. Y las escuelas están intentando regresar solo al conocimiento o a la información. Entonces, apoyados por habilidades y destrezas. Entonces habrá que comenzar a mirar más integralmente y nuestro sistema de gestión no puede quedarse solamente en términos de conocimiento, información o habilidades. Necesitamos rescatar mucho esta parte de lo humano, como muy bien lo han planteado. Pero esa es la salida. Necesitamos definir desde un principio cómo es la entrada. Partir de la realidad, plantearle los retos, no indicaciones necesarias. Claro que si yo voy a imponer, dice, chicos, el objetivo es este, ¿ya lo entendieron? No. ¿En qué medida, frente a un hecho, ellos pueden construir un reto? Ellos pueden construir un planteamiento, una interrogante que los lleve a una meta, a una búsqueda, a tareas de indagación, a tareas de reflexión, a tareas de diseño. Por eso, actualmente manejar métodos de aprendizaje basado en proyectos es parte de las respuestas que tenemos hoy de la escuela nueva. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen, pero una cosa es que esté diseñado y otra cosa es ejecutar. En mi país recién estamos intentando, en general, quizá unos cuantos colegios ya tienen estas posibilidades, quizás tenemos la teoría, pero llevar todo esto a la práctica y llegar a que los estudiantes, la familia y las organizaciones educativas tengan ese resultado, es el gran reto de la gestión. Entender el aprendizaje y la enseñanza como un proceso. Es un aporte importante que han hecho la ciencia de la gestión. Y por eso lo retomo hoy en esta exposición. Otro tema es este: la virtualidad o la presencialidad. Hoy que estamos saliendo, hemos descubierto que en la virtualidad se avanzó poco en contenidos. ¿Pero qué se avanzó? ¿Qué hicimos la escuela durante ese tiempo? En mi país, en Perú, hay una competencia que se llama la gestión autónoma del aprendizaje. Es la competencia número 28 de un currículo de 31 competencias. En un webinar, cuando inició la pandemia, yo explicaba, esta es la oportunidad para desarrollar la competencia 28, el desarrollo de la gestión autónoma del conocimiento. Era el momento ideal y muchos hemos perdido 2 años y no hemos avanzado en ello. ¿Por qué? Porque el aprendizaje en la virtualidad requiere del desarrollo de esa competencia. Gestionar mi aprendizaje con ayuda a mi profesor, que está lejano, pero el responsable soy yo. ¿Quién les está enseñando eso?
Muchos de mis colegas aún piensan que no, esto fue una desgracia, la virtualidad atrasó. Efectivamente, tenemos mucho atraso, pero ¿qué hemos hecho? Bueno, ya no voy a mirar hacia atrás, miremos hacia adelante. ¿Es solo la presencialidad la que va a resolver cómo estamos gestionando este reto de presencialidad y virtualidad? Por supuesto que tenemos problemas de conectividad. En mi país, los niños no tenían computadoras, no teníamos sistemas de comunicación de internet. ¿Cuántos tenían un módem en su casa? Lo único que teníamos era un celular. Y hemos logrado grandes aprendizajes teniendo poca tecnología, porque teníamos conectividad humana, quizás porque teníamos conectividad material. Gestionar todo esto es un reto. Que hizo que los profesores no solo nos actualicemos en conocimientos tecnológicos, sino que modifiquemos incluso nuestro conocimiento pedagógico y nuestros conocimientos disciplinarios se actualicen para poder enfrentar lo que tuvimos. Pero no quiero hablar de lo que tuvimos, yo quiero hablar de lo que vamos a enfrentar de aquí en adelante, porque pensar en una escuela igual a la que fue en el 19 no tiene sentido. Lamentarnos del 2021, del 21-22, no tiene mucho sentido. Como buenos planificadores tenemos que comenzar a mirar el 23 hacia adelante, que requiere un repaso pedagógico de nuestros colegas docentes, manejo tecnológico porque la tecnología no se va a ir, y un replanteamiento de lo disciplinar para poder enfrentar los retos que se nos vienen. Cuando hablamos de tecnología, a veces teníamos dudas en qué medio, en qué plataforma, con qué dispositivos, con qué disponibilidad. En las zonas rurales de mi país, en Perú, los chicos trabajaron sin un medio, quizás el celular y la internet, sin plataforma, con pocos dispositivos, con poca disponibilidad. ¿Y qué aplicación? Pues usamos Zoom. No hay Zoom, no podemos, no tienen. En el celular, con WhatsApp, y se pudo hacer con todas las limitaciones. Hay algunas experiencias interesantes de gestión de ello. Esto nos llevó, por ejemplo, a un problema que Moore ya lo había planteado, la conectividad humana. Cuando hay mucha tecnología, la conectividad humana disminuye. En este momento, por ejemplo, estamos full tecnología y yo les estoy pidiendo que me escuchen. Entonces, tendría que reducir lo tecnológico para producir más conectividad humana. Aumentar la interacción. Lograr la autonomía. Eso, hoy, lo tenemos que tener presente, porque si bien ya están con nosotros, necesitamos desarrollar ese aspecto. Ahora, el reto de incorporar toda la virtualidad implica, estimados amigos, que hoy, por ejemplo, muchas escuelas no podían comunicarse con sus chicos porque no tenían plataforma. Las plataformas solo son un medio, por favor. Las plataformas ayudan, pero no determinan. Hay personas que creen que la plataforma les va a resolver la planificación, la plataforma. No estoy de acuerdo con esto porque me han mandado tal ejercicio, tal ejercicio. La plataforma solo es el medio. Los valiosos son los docentes, lo que diseñen, lo que planteen. Las plataformas ayudan. Y por supuesto, hay que tener un sistema de gestión del aprendizaje desde
Mi universidad, por ejemplo, antes de la pandemia ya tenía una plataforma, pero la usaba el 20% de los profesores. Mi otra universidad hasta hoy no tiene una plataforma. ¿Cómo hemos hecho virtualidad sin plataforma? Esa es una maravilla. Ahora, por el lado de los estudiantes, muy pocos chicos saben que tienen que tener un entorno personal de aprendizaje, un PLE. Lo hemos enseñado, lo estamos gestionando. Sí. ¿Los chicos de hoy deben tener un PLE en su hogar? Sí. Porque vienen a la escuela, pero también ellos viven en su hogar, se conectan, no para hacer tareas, sino se conectan con el mundo. Y si en la escuela no le enseñamos que él tiene que tener un entorno personal de aprendizaje, un PLE, ya no voy a desarrollar más al respecto, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Por otro lado, nos han cambiado incluso la planificación. Desde el año 2005, en la propuesta de Wiggins y Mattei, hoy, cuando dicen, a ver, profesor, planifiquemos. Primero, ¿a dónde queremos llegar y cómo vamos a evaluar? Porque antes hacíamos al revés. Primero, ¿a dónde vamos a llegar? Las actividades y después evaluamos. Hoy hablamos de planificación inversa, hablamos de evaluación formativa, hablamos de retroalimentación, hablamos de modelos de clase invertida, de HyperDocs. O sea, tenemos demasiada información, quizás poco tiempo, pero grandes retos. Y tenemos que ir hacia la mejora continua, a mejorar nuestros sistemas, a permanentemente mirar hacia adelante. Ahora sí, tenemos preguntas seguramente. Wilfredo, sí, tenemos varias preguntas. Las agrupé, traté de agruparlas. Acá hay, bueno, justo esto que hablabas antes de partir de la realidad, hacen esta consulta, conociendo la realidad peruana rural, ¿cómo podemos hacer un blender para realizar un uso de las TICs sabiendo que no todos cuentan con los equipos o conectividad necesaria? La experiencia que tuvimos en la zona rural es que efectivamente nos encontramos en una zona en la que no había computadoras, pero teníamos que hacer. Claro, la otra era haber preparado con tiempo lo que llamamos el paquete. Es decir, tener material que les llegue por algún medio para que ellos trabajen. Pero como no había tampoco esa posibilidad, lo único que se pudo mandar son mensajes vía los celulares, a los cuales entraban por momentos, ¿no? Felizmente en el Perú los celulares tienen un servicio de internet, o sea, los sistemas, todas las empresas que te ofrecen telefonía celular te dan prácticamente ahora casi, está incluido en el costo, digamos, un rango de uso de internet. Los profesores estamos usando esa posibilidad y hemos diseñado, por lo menos en mi experiencia en la Universidad Católica, con un equipo de profesores en la zona de Huarochirí, en la sierra de Perú, un proyecto en el que logramos aprendizajes con todas las limitaciones, utilizando 1 hora para los chicos por conexión por WhatsApp. Recibían las tareas y las hacían, y con el mismo, en las posibilidades que tenían, nos enviaban las evidencias. Pero todo lo hacían ellos, y para eso tenías que enviar un paquete tan adecuado, directo y sencillo, pero eso nos ha exigido. Entonces, sí hay posibilidad. Ahora, en la escuela, de repente no hay esas posibilidades, pero la tecnología no es solo contar con internet, quizá la tecnología está en cómo los llevamos, cómo se preparan ellos para conectarse con ese mundo. Por ahí iría la primera respuesta a esa pregunta. Y acá hay, sería más como la temática de docentes. Te leo las 3 preguntas, Ya. Wilfredo. Regina nos pregunta,
Educar desde y para la incertidumbre significa tener un pensamiento muy flexible. ¿Cómo promover esto en nuestros docentes? Después Ángel también consulta, ¿cómo incidir en los maestros para que entiendan estos cambios motivados, las características de cada ciclo, en atención a que nuestros maestros son del siglo XIX o XX en su mayoría? Y Gracias. Mayra nos dice, noto que la actualización en la formación, sobre todo de docentes nuevos, va muy por detrás de las realidades de aprendizaje de nuestros estudiantes más pequeños. ¿Qué hacer para nivelar para arriba? Sí. Hacia arriba. Cal- en una conferencia, Carles Monereo nos decía, sí, pues, a profesores del siglo XX con metodologías del siglo XIX están enseñando a chicos del siglo XXI. Esa paradoja es interesante, pero es un reto de gestión. El problema es que tienes profesores con las tres formas de pensamiento. O sea, en todas las escuelas que yo conozco y en las escuelas que acompaño, tengo los profesores que son formados en una mirada positivista, centrados en los contenidos. Tengo profesores más jóvenes que han sido formados en una mirada más constructivista y son más entusiastas por las destrezas, las habilidades. Pero las miradas actuales de enfrentar situaciones problemáticas en un aprendizaje más vivencial recién está comenzando. Entonces yo les mostraba, creo que, a ver si la puedo regresar, les mostraba, por ejemplo, una mirada de esta, ¿no? O sea, así, sí, esta era, en el que hoy en las escuelas tenemos esta diversidad. Tenemos ya pocos profesores, así con un pensamiento del siglo XIX. La mayoría han sido formados en miradas más interesantes, constructivistas, y están entrando en esta perspectiva. Entonces, conocer tu línea de base, tú como directivo lo primero que tienes que saber es realmente tener un mapeo de tus profesores. No yo pienso, no, tener realmente un mapeo de tus profesores. Y cuando trabajas, digamos, capacitación o esto, pues habrá esta mirada a dónde quieres ir. Quieres llevar a tu equipo hacia el siglo XXI, hacia estas cuestiones, pero sabes que tienes que trabajar como gestor, tienes que trabajar el grupo, por dónde va y tener una, digamos, no una diversidad de capacitación, sino que quienes capaciten estén muy claros en lo que se está buscando y con lo que cuentan. Porque a veces me dicen, profesor, me dicen, queremos hacer evaluación formativa, queremos instrumento en la rúbrica. Yo le digo, pero ¿y tus profesores cuántos están trabajando en competencia? No, muy pocos. Entonces, ¿para qué quieres que hagan rúbricas? O sea, para que les duela la cabeza, para que renieguen de las rúbricas. Un profesor que trabaja puro contenidos haciendo rúbricas reniega. Y si no va a entender para qué sirve. Pero si tú tienes un equipo que va entendiendo ya hacia dónde vamos, entonces la rúbrica tiene sentido, porque les digo, la rúbrica no es para usted, es para entregarle al muchacho. Y si no está en un lenguaje sencillo y no es una guía de aprendizaje, entonces ¿para qué hace la rúbrica? No, es que la rúbrica la hago para entregar a mi coordinador. Entonces no sirve. O sea, ahí la gestión es la que tiene que mirar. Entonces, Agrego una sí, más, sí, sí, Wilfredo, sí, que es justamente sí. preguntan cómo comprometer al docente a desarrollar el enfoque por competencias en el aula. Eh, hay dos cosas. Ya. Voy a usar Breckler. Breckler dice, si tú quieres cambiar a alguien, cualquier cosa que quieras cambiar, hay un componente cognoscitivo, hay un componente afectivo emocional y hay un componente fáctico. Entonces, primero tienes que hacer que conozca. Tiene que conocer. Si no conoce en qué consiste realmente, ya. Segundo, primero conocer y comprender. Ya conoce, ya comprendió. Les hemos dado muchas charlas, pero no quieren cambiar. Ya, entonces la segunda tarea es cambiar la voluntad. ¿Saben quiénes trabajan eso de manera extraordinaria? Los economistas. Te hacen cambiar de gusto,
y te hacen comprar soncera y media que no sirve para nada, pero tú la compras. No sé, pero la compras. Eso es cambiar, digamos, la actitud. La demanda la trabajan muy bien. Y nosotros los profesores no hemos aprendido a vender una idea, a lograr. Y entonces le preguntamos, ¿y cuál es la técnica? Ah, hay dos. Testimonio y caricia, para comenzar. Nadie va a cambiar porque impones. Tiene que haber testimonio. Testimonio es mirar, mira, estos chicos trabajaron así y mira los resultados. Hay que interesar. Y la caricia tiene que ver con el reconocimiento. Tú como gestor vas reconociendo. Tales profesores han avanzado en esto. No necesitas quizás hacer un premio espectacular, pero a los profesores nos gusta que nos reconozcan. La caricia, una mención, igual que los chicos, una estrellita, pin, ya, listo. Ahora, y la otra es el dilema. ¿Qué va a pasar si continuamos solo trabajando contenidos y capacidades y no los estamos preparando para enfrentar retos? ¿Qué va a pasar? A ver, conversemos. ¿Quién les va a enseñar? Nadie. Entonces, ¿quieres seguir haciendo eso? No, no, me estás poniendo en un problema ético. Ese es el tiro. Entonces, la respuesta es directa. ¿Cómo haces cambiar a alguien? Caricia, testimonio y dilema. Eso va a hacer que lo piensen, por lo menos que lo piensen. Y acompañar la acción. Esa sería la respuesta directa y recomiendo los 3 componentes del cambio de actitud. Búsquenlo en internet. Breckler, ahí lo van a encontrar. Acá Marisela creo que respondiste ya, Wilfredo, con lo que más o menos dijiste recién, pero te lo comento, dice, ¿cómo fortalecer en nuestros maestros el uso de las herramientas digitales en el aula de forma continua? En la pandemia, a través de la virtualidad, se vio más provechoso y útil para los docentes, volvieron a la presencialidad y retomaron el proyector pizarra, dejaron de lado las herramientas virtuales y consideran que para hacer uso las aulas deberían estar dotadas de laptop. O sea, esto que hablabas recién de... Claro. Lo que pasa es que tiene que haber experiencias, o sea, mientras tú no vivas una experiencia exitosa de algo, no lo vas a cambiar. Así nomás no lo vas a cambiar. O sea, y eso lo tienes que ir viendo. Mira esta situación, mira lo que... Pero sobre todo hemos logrado algunos cambios cuando miramos hacia adelante. ¿Cuál es la consecuencia, por ejemplo, decíamos, de prepararlo solo en contenidos? Ingresarán a la universidad, pero en la vida no van a poder hacer nada. Entonces, ¿no estamos haciendo bien? Me preguntaban. No es que no estemos haciendo bien, sino ¿nos toca o no nos toca hacer? ¿Nos toca o no toca formarlos en valores? Un profesor me decía, a mí me han contratado para enseñar trigonometría, no para estarlos cuidando que se porten bien. El primero que se porta mal lo vota. Es que no es eso. Te toca formar. ¿Qué va a pasar en la vida con ellos? Y cuando ellos sienten eso, cuando se usa eso del dilema, cuando a los profesores les enseñas a mirar hacia adelante y las consecuencias de lo que tiene seguir en un modelo cerrado, entonces los hace cambiar un poquito. Y va a depender mucho de tu equipo, de tu gente. Bueno, Luis, también seguimos con el modelo de virtualidad y presencialidad. Luis Enrique pregunta, los tiempos han cambiado a raíz de la pandemia, regresamos mediante un sistema híbrido que funcionó, pero ahora es totalmente presencial. ¿Cómo sostener de manera asertiva ambas modalidades? Lo que pasa es que los chicos han regresado con una experiencia tecnológica que sí o sí la van a tener. Es más, los chicos de hoy, los bebés, prácticamente nacen y a los 4 meses tienen en la mano un celular, la mamá le muestra la figurita, la cancioncita, todo está. Los chicos de hoy viven algo que ya dije, lo voy a resumir así. Los medios de aprendizaje han cambiado.
ya no son los mismos. Pensar que la presencialidad se sigue haciendo con los mismos medios que tenías hace 10 años o hace 2, no va a funcionar, porque los medios han cambiado, y si cambian los medios, cambian los ritmos de aprendizaje y cambian los estilos de aprendizaje. Por más que un profesor quiera seguir en su estructura, los que van a cambiar sus estilos, sus ritmos, son los chicos. O te pones al día con ellos, o la historia te va a dejar atrás y te van a mirar como dinosaurio. No hay otra forma. Entonces, tienes que comenzar a pensar que es verdad, hemos regresado a la presencialidad, pero en la presencialidad tenemos que usar de una u otra manera la potencialidad que ellos tienen ahora. No hacerlo es cerrarse los ojos. Una pregunta más puede ser, Wilfredo. Sí, ya. Preguntan, ¿qué elementos de control debería de considerar un director para trabajar con el enfoque por competencias a nivel digital? Bueno, lo primero que hay que comenzar a trabajar ciudadanía digital. O sea, no es una cuestión ya solo de competencias computacionales, manejo de programas, no. Y yo creo que el problema más importante está en qué medida el equipo que está trabajando con tecnología está trabajando lo que es la ciudadanía digital, la responsabilidad que la persona tiene de usar el medio. Y eso, ¿quién le va a dar? La escuela. Los papás no están todavía preparados. Él quizás lo lea, pero quien lo va a formar desde pequeño en la responsabilidad, uno, de lo que llamamos el rastro digital. Los chicos ponen fotos y cosas, su vida está, pero no están pensando que eso está dejando un rastro de lo que se llama la identidad digital de la persona. Pero ¿quién le va a enseñar eso? La escuela. Y si la escuela no tiene eso dentro de su sistema de organización y gestión, pues estamos atrasados. Entonces, ahí hay un primer elemento. Tienes que llegar a que ellos poco a poco hagan control autónomo de su vida. Cuando tú dices, estamos construyendo y formando un proyecto de vida, es lo mismo. El control va a venir de la escuela, las miradas, pero el verdadero control va a ser cuando lleguemos a lo que ya nos habíamos visto, o sea, de la autonomía, o digo, de la heteronomía a la autonomía. Pero ese largo proceso que nosotros sabemos, los docentes lo sabemos, pues hay que plasmarlo en este reto nuevo que tenemos, que es la tecnología. Nos ha ganado el tiempo. Sí, y ya nos pasamos eso. de la hora. Oh, sí. Así Muchas que gracias. vamos a ir terminando. No, Wilfredo, muchas gracias a vos por compartirnos todos tus conocimientos, tu experiencia. Acá nos están diciendo a todos que fue muy interesante, que muchas gracias por contestar todas las preguntas. Así que bueno, eso, agradecerte, Wilfredo. Excelente, nos dice Verónica, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerte el tiempo, por acompañarnos y por compartir tus conocimientos, Wilfredo. También les quiero decir a todos los que estuvieron, muchas gracias por acompañarnos en estos encuentros. Sí. En Blink creemos que es muy importante tener estos espacios de formación y de puesta en común para los directores también. Sí. Y para que puedan llevar a cabo sus proyectos digitales de manera exitosa, ¿no? Que eso es lo importante. Saber que tenemos una herramienta maravillosa, sí, pero que todo está en nuestras manos y en lo que queremos hacer con ellos. Sí, eso sí. Que sea lo último que digo es que sí tenemos mucha ayuda, tenemos importantes posibilidades, plataformas, medios, programas, pero siempre recuerden que la tecnología es un medio. Muchas gracias, Wilfredo. Y acá están preguntando, les vamos a compartir, fue grabada la exposición de Wilfredo, no se preocupen, y les va a llegar el correo con el que se inscribieron, así que la van a tener para poder verla nuevamente. Y también si tienen consultas, pueden escribirnos a nuestro correo, que es comunicacion@blinklearning.com. Consultas de lo que quieran. Gusto. Así que, bueno,
Gracias a todos y nos despedimos. Muchas gracias, Wilfredo. A ustedes, muy agradecido. Un gusto. Y lo Muy último agradecido. también, que van a ver, pues están consultando que va a haber otros encuentros, así que pueden estar atentos en nuestras redes sociales, que vamos a ir anunciando nuevas temáticas y nuevas fechas. Así que sí, la Por idea si es se han seguir animado con el programa. y quieren seguir conversando, con muchísimo gusto, estoy feliz de compartir todo lo que sabemos. Buenísimo, muchas gracias a todos. Bendiciones para todos y adelante, que nuestra tarea es muy grande. Bendiciones.